patología de gota y vamos a hablar de artrosis. La gota es una enfermedad articular que trae su denominativo del latín gotus, que significa, y lo utilizaban desde los griegos, en los que pensaban de que algún humor malevolente, malvado, ya les caía sobre las articulaciones y se inflamaban y le comenzaban a doler. Es como unas gotas, le llamaban. Por eso viene del latín gotus, que significa gota, ¿ya? Entonces, como ven en la imagen, es una enfermedad que se caracteriza por una alteración del metabolismo del ácido úrico y que tiene una predisposición genética que está demostrado que pueden llevar a episodios de dolores intensos, agudos y que pueden llevar hacia la cronicidad con deformidades, con secuelas degenerativas en el tiempo. ¿Es una enfermedad que se puede controlar? Sí. ¿Es una enfermedad que tiene alta prevalencia en los países que tienen altos consumos de carne? Entre ellos, uno de los países a nivel de Sudamérica que se ha visto que tiene más incidencia y prevalencia es la Argentina, por el alto consumo de los asados que le llaman, ¿no? Bien, entonces, la gota deriva del latín gota que les mencioné, refleja la creencia que la enfermedad era causada por un humor malevolente o malvado, ya que goteaba en esas articulaciones que decían ellos que eran debilitadas. ¿Ya? Se caracteriza por el acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones y tejidos periarticulares tras una hiperuricemia crónica. ¿Listo? A ver, la gota es, para aclarar bien, la gota es una enfermedad caracterizada por el aumento del ácido úrico, ¿verdadero o falso? ¿Mm? ¿Es una enfermedad causada por el aumento del ácido úrico? ¿Ah? ¿Que define el aumento del ácido úrico la enfermedad? Entonces, ¿qué dice acá? Acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódico. Esa es la característica principal. ¿Y los cristales de urato monosódico dónde lo voy a ver? En el microscopio de luz. Listo, birrefringente, polarizado. Ahora, de que la hiperuricemia crónica puede predisponer, sí, pero también hemos visto, de acuerdo a las reglas, no sé, las 10 reglas del laboratorio en reumatología, de que también puede haber gota o crisis de gota con ácido úrico normal. Por lo tanto, no se trata de que sea simplemente una hiperuricemia crónica, se trata de lo que pueda dejar a consecuencia de esta hiperuricemia. Los cristales de urato monosódico, cuando veamos los criterios diagnósticos de gota, ¿por qué no está dentro de los principales criterios encontrar un ácido úrico mayor a 7 o mayor a 8 de forma permanente por un tiempo X? Dentro de los criterios principales, los que están, es el encontrar en el microscopio los cristales de urato monosódico o la presencia de los TOFOS. ¿Listo? Afecta alrededor del 1 a 2% de la población adulta en países desarrollados, más frecuente en varones, y la prevalencia aumenta con la edad, más del 7% en mayores de 75 años. ¿A alguien le ha tocado algún familiar con gota? ¿Han visto alguna vez gota? ¿No? ¿Nunca han visto gota? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Perdón? Conozco una persona que tiene gota. Ya. Resulta de que hace un mes atrás me llama una hermana de la iglesia y me dice: mi papá comenzó a inflamársele el dedo gordo del pie, no se puede poner zapatos, listo, y esto le viene unas 2 veces al año, pero esta vez después de que comió churrasco el día domingo,
Desde la madrugada no le para el dolor. El solo roce del viento le ocasiona dolor. Está todo inflamado y rojo y tuvo fiebre. Entonces, cuando vayamos a continuar con el tema, hay que saber diferenciar en la clasificación si estamos frente a una crisis de gota, a un periodo intercrítico, ¿ya? O una fase nomás de una manifestación de una gota crónica. ¿Listo? Eso es importante desde el punto de vista del tratamiento. Se caracterizan por episodios recidivantes de artritis gotosa y a veces acompañados de formación de agregados cristalinos voluminosos denominados tofos y de una deformación articular con el tiempo crónica. Los depósitos en las articulaciones son de cristales de urato monosódico, no es el ácido úrico como tal que se acumula, es la precipitación a través del ácido úrico que genera cristales de urato monosódico. Esto es lo que lo vuelve tóxico y lo que lo inflama en la articulación. Hay crisis pasajeras hasta llegar a la artritis gotosa crónica o también puede complicarse con afectación renal. Miren, entonces, esta es la articulación más frecuentemente afectada, presencia de tofos en las manos, una crisis gotosa y presencia de tofos inclusive en el pabellón auricular. Cuando ya hay tofos, esa articulación nunca más va a volver a la normalidad. Nunca más. ¿Se puede operar un tofo? Es la pregunta. ¿Qué dicen? No es lo mismo que un nódulo reumatoideo. ¿Se puede operar un tofo? No es lo mismo que un lipoma. A ver, ¿han visto alguna vez el intentar querer sacar un tofo? No, no lo han visto. Seguramente lo van a ver alguna oportunidad. Yo lo he visto. No una, sino varias oportunidades. Dejen que suene tranquilo. ¿Ya? ¿Han visto un hielo? ¿No es cierto? Todos hemos visto un hielo. Imagínate que el hielo está entre tu articulación, en el medio de la articulación, afectando también a ambos huesos distal y proximal. Un hielo. ¿Y cómo lo vas a sacar el hielo? Comenzás a querer hacerlo como un raspadillo y cuando querés sacar ese tofo se hace como un raspadillo. Como un raspadillo tal cual. Se va escarchando, saliendo puro escarcha. No es que vas a sacar algo delimitado como tal. Y vas destruyendo la articulación si querés ir sacando. Y eso lo vimos con un traumatólogo que estaba así expuesta a la articulación, ulcerado. Quieren ver cómo sale, le dicen porque la familia insistía y comenzó a hacerlo. Y era escarchado, como escarchado que se iba saliendo de eso. Entonces, así. O sea, eso no va a salir. No va a salir. Entonces son precipitación y fagocitosis de cristales de urato monosódico en articulación, formación de anticuerpos, quimiotaxis y leucocitos, activación del complemento, acumulación de polimorfonucleares, liberación de leucotrienos, radicales libres, o sea, todo un espectro de inflamación dentro de la articulación. Entonces, el resultado final del catabolismo de las purinas que se realiza en tejidos que contienen xantina oxidasa, fundamentalmente en el hígado y el intestino delgado, la mayor parte del urato se elimina por los riñones y el resto por los intestinos. De ahí también de que pueden ser formadores también a nivel renal. Bien, acá otro detalle importante, las concentraciones plasmáticas de urato mayor a 7, cuando yo tengo un ácido úrico permanentemente mayor a 7, estoy asegurando que va a haber precipitación de cristales de urato monosódico. Al igual que cuando yo tengo una glicemia mayor a 180, como repetimos 10.000 veces, de la misma manera, en este caso, quiero asegurar que haya cristales de urato monosódico, bueno, que tu ácido úrico esté siempre mayor a 7. ¿Listo? Esta precipitación de cristales de urato requiere niveles de ácido úrico por encima de ese nivel de saturación. Ahora, pocos individuos con hiperuricemia padecen gota aunque tengan ácido úrico mayor a 9. Significa que no toda hiperuricemia es igual a gota.
No toda hiperuricemia es igual a gota. No toda crisis gotosa viene con hiperuricemia. Volvemos a lo mismo. ¿Listo? Entonces, si tengo ácido úrico mayor a 7 de forma permanente, más un factor hereditario, un factor genético, tengo más predisposición a desarrollar gota que alguien que consumió toda su vida carne, que toda su vida consumió morcillas y chorizos y menudencias y que no vaya a desarrollar nunca gota. Ya depende mucho de eso. El nivel de ácido úrico ya mayor a 9 puede predisponer, pero aún así no significa que sea un paciente con gota. Dentro de la fisiopatología, entonces, la hiperuricemia predispone o precipita los cristales de urato monosódico, se activa el complemento, fagocitosis y monocitosis con reactantes de fase aguda de ellos, la interleucina 1, el 6, el 8, factor necrosis tumoral alfa, quimiotaxis de los neutrófilos, fagocitosis de los cristales, lisis de estos cristales, y esta lisis va a hacer que se liberen estos cristales y se acumulen en las articulaciones, dando lugar a los cristales de urato monosódico, ¿no? Entonces, nuevamente, dentro de los factores de riesgo, la edad, predisposición genética, el consumo excesivo de alcohol y carne roja, la obesidad, los tiacídicos, volvemos a lo mismo. ¿Alguien se acuerda? A ver, 4 efectos metabólicos de los tiacídicos. Vamos, rapidito. 4 efectos metabólicos, acuérdense. Hiperglicemia, hiperuricemia, hipercolesterolemia. Y uno más. Hiponatremia. ¿Listo? 4. Ok, entonces, esos son los factores. Las clasificaciones. Se clasifican en gota primaria y gota secundaria. Primaria es el 90%, no sabes el origen, qué fue lo que causó, etcétera, etcétera. Defectos enzimáticos o exceso en la producción de ácido úrico, déficit en su excreción. Y la secundaria son por aquellas enfermedades en las que se necesita un recambio rápido a nivel celular de los ácidos nucleicos, como las leucemias, nefropatías crónicas en la cual hay una disminución en la excreción de ácido úrico. Ustedes van a ver, los pacientes oncológicos, los pacientes renales crónicos tienen hiperuricemia, tienen hiperfosfatemia, tienen hipocalemia, tienen hiponatremias, ¿sí? Entonces, por una disminución en la excreción del ácido úrico o errores congénitos del metabolismo. Esto es lo que tienen que saber porque voy a preguntar. Aquí está otra pregunta de examen. Bueno, ya. La evolución clínica o cómo se clasifica la gota de acuerdo a su evolución, se clasifica hiperuricemia asintomática, artritis gotosa aguda, periodo intercrítico asintomático y gota tofacia crónica. Y si ustedes se ponen a pensar, esta puede ser una secuencia desde el inicio hasta el final. Primero puedes tener una hiperuricemia que no tenés ningún síntoma, aparece en la pubertad en varones o mujeres posmenopáusicas. Luego desarrollas o te diagnostican a través de una crisis gotosa aguda. Luego entras en un periodo de remisión porque te dieron allopurinol, te dieron corticoides, antiinflamatorios, disminuiste el consumo de purinas en tu alimentación y por lo tanto entras en un periodo intercrítico asintomático. Y finalmente, si no lo respetas, ese periodo intercrítico, doctor, pero puedo tomar un poquito, aunque sea vino, media copita, ¿es saludable para el corazón? No, nada de aquello, ni carne, ni menudencias, ni ningún tipo de bebida alcohólica, ¿ya? Cada vez más corto y con tendencia a ataques poliarticulares y la gota atofasia crónica con más invalidación, erosiones, destrucción osteoarticular que puede comprometer el riñón en el 20% de los casos. Ahora, la artritis gotosa, por lo general, es monoarticular. Como en medicina nada es absoluto,
pueden encontrar también gota que pueda ser oligoarticulares. Compromiso oligoarticular, que son ¿hasta cuántas articulaciones? Hasta 5. Hasta 5. ¿Listo? ¿Puede haber hasta rodillas? Puede haber hasta rodillas. ¿Puede ver del dedo gordo hallux del pie? Sí puede ver. ¿Ya? Lo más común es de que sea monoarticular. ¿Listo? Entonces, estas son las 4 fases. Hiperuricemia asintomática es la primera, ¿no es cierto? Los niveles de urato, de ácido úrico pueden estar elevados, no hay otros síntomas, no hay tofo y 5% puede pasar a una hiperuricemia que desarrolle verdaderamente la enfermedad. En la fase aguda, en una crisis aguda, los cristales de ácido de urato monosódico ya presentes en las articulaciones son por la fagocitosis de los leucocitos, se liberan un montón de mediadores de la inflamación, radicales libres, etc. En esta fase aguda, donde hay una inflamación intensa en el dedo hallux del pie, ya, ¿ustedes qué van a encontrar aparte de toda la tetrada de Celsius? 2 cosas adicionales a lo local. A nivel sistémico, fiebre. Y no significa que haya infección. En segundo lugar, a nivel laboratorial, leucocitosis con neutrofilia. Wow, fiebre, leucocitosis con neutrofilia y encima un proceso inflamatorio y monoarticular, ya te veo haciendo el diagnóstico diferencial de una artritis séptica. ¿No ves? ¿Sí? Ok. Los reactantes de fase aguda están elevados. ¿Qué reactante de fase aguda les podrá servir en este caso? Procalcitonina. Exactamente. Procalcitonina. En estos casos va a estar, ¿cómo? Procalcitonina. Va a estar normal porque no es infección. El PCR es el que se te va a elevar como inflamación. La procalcitonina más es útil en procesos sépticos. Listo, no se olviden. Por eso es que hace la diferencia. Procalcitonina normal con PCR elevado. Listo, cuidado. Caiga. ¿Quién habló? No. Hemos comenzado inclusive fuera de periodo, ¿no es cierto? Y ya después de eso que ingresen, no. Se desencadena por cambios bruscos de la hiperuricemia en la artritis gotosa, uso de diuréticos, alcohol, fármacos, traumatismo, situaciones de estrés. Miren esos factores de riesgo para que una hiperuricemia crónica, hiperuricemia asintomática, se vuelva una crisis gotosa. No solamente es el consumo de los alimentos que ya les mencioné, ricos en purina, ¿no es cierto? Carnes rojas y menudencias, sobre todo los chorizos o los alcoholes, sino que también, aquí habla del uso diurético. Cuidado con los pacientes hipertensos que tienen edema de miembros inferiores. No denle un sartán de, ¿qué está tomando? Sí, su sartán y viene combinado con hidroclorotiazida. Ya es una tiazida. Entonces ahí tendrán que cambiar, qué sé yo, por amilorida. Sería una buena alternativa. Si hay edema, no se olviden eso. Ahora, otro detalle interesante, traumatismo. ¿Puede caminar descalzo este paciente? ¿Puede andar por el ripio, por la arena? ¿Puede golpearse? ¿Puede jugar fútbol? ¿Tenis? ¿Puede andar con zapatos apretados? El andar con zapatos apretados ya es un traumatismo. Todo aquello que aprisione y golpee de forma constante es un traumatismo. Situaciones de estrés también es importante. Y un detalle importantísimo adicional. Hay una vitamina que puede precipitar crisis de gota. ¿Cuál es? B6. ¿Su nombre cuál es de la B6? Piridoxina. No, entonces está con una crisis de gota. Doctor, démosle diclofenaco con complejo B. No le calma el dolor, más bien empeoró. ¿Qué será, no? Mucho ojo con la vitamina B6. No se da. ¿Listo? Ya.
La gota intercrítica es un periodo asintomático entre los episodios agudos de gota y el 75% de los pacientes sufren un segundo ataque en los 2 años siguientes. Ahora, ya cuando es crónico, aquí ya cambia la situación, porque aquí lo que tenés que evitar es que siga habiendo degeneración de esa articulación y compromiso de otras articulaciones. Cuando ya es crónico, aquí es donde hay un componente aditivo de una articulación que está en el medio ocasionado por un tofo que comprometa de por sí solo la funcionalidad de la otra articulación. Si esta articulación de acá está dañada, por ende va a alterar la que está distal a esa otra articulación, porque ya su funcionalidad cambia. Listo. Si no hay tratamiento, se puede desarrollar poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones. Corrijan acá, no es poli, es oligoartritis. ¿Ya? Hay tendencia a la simetría, aparición de nódulos o tofos que son agregados de cristal urato monosódico, rodeados de una reacción granulomatosa con gran capacidad de erosión. Bien, entonces son de color blanco como si fuera hielo. Los tofos no se forman con un buen tratamiento. Pueden fistulizar al exterior con una materia blanca compuesta por cristales de urato monosódico. El tratamiento simplemente es normouricemiante. ¿Listo? No revierte dicha situación. Bien, en relación al riñón y la gota, bueno, pues es una causa de la nefrolitiasis. Los pacientes padecen litiasis renal por cálculos de ácido úrico. El factor acá es la hiperuricemia y la hiperuricosuria. ¿Cuál es el nivel de saturación de ácido úrico por encima de la cual puede predisponer a la precipitación de cálculos a nivel renal? ¿Ah? ¿7? No. 9 es el umbral. ¿Listo? Mayor incidencia en gota secundaria y en la mayoría corresponde a cristales de ácido úrico puro. Bien, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una artritis gotosa? Miren, monoartritis característica más signos y síntomas asociados. El diagnóstico, por lo tanto, es de una gota clínico. ¿Sí? ¿Habla ahí de algún laboratorio? No está hablando de ningún laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, la sospecha inicial es clínica. ¿En cuál de las articulaciones aquí estará afectada? ¿En qué pie? ¿Derecho, izquierdo? En el izquierdo se nota totalmente inflamado, ¿no es cierto? El dedo hallux del pie izquierdo. Bien, entonces la analítica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aumento de los reactantes de fase aguda, no se olviden, hay leucocitosis, hiperuricemia en el 95% de los casos, 100% de gota atofasia crónica no tratada. Como les mencioné, estos cristales de urato los cristales de urato monosódico se van a encontrar a través de en el microscopio de luz polarizada, donde se va a observar qué cosa, birrefringencia negativa. ¿Listo? Eso es lo que habitualmente ve el que está viendo al microscopio. En el caso que haya dudas diagnósticas, ¿será que en una crisis aguda se puede hacer una punción articular? Vuelvo a repetir el caso. Doctor, no comí nada de carnes y menos bebidas alcohólicas. Y se me inflamó ahí el pie. ¿Qué dicen las 10 reglas del laboratorio en reumatología? Artrocentesis diagnóstica en caso de una monoartritis de causa no esclarecida. Si hay dudas de que puede hacer una gota, se puede hacer una artrocentesis. No se olviden, estudien por favor. Artrocentesis. Y entonces ahí, ¿yo voy a poder obtener líquido de ahí de esa articulación? Sí, voy a poder obtener. Y ahí recién con eso, lo que yo vaya a sacar, voy y lo coloco al microscopio. Y es lo único que voy a aclarar. Cuidado que les pregunten, ¿no? Que si en el microscopio puedo ver el ácido úrico, ¿no?
La respuesta es falsa. Entonces, miren, el análisis del líquido sinovial debe llevarse a cabo ¿para qué cosa? Confirmar una gota aún con sospecha clínica. ¿Qué es lo que voy a ver en el microscopio de luz polarizada? Birrefringencia negativa. También, ¿para qué me va a servir? Para descartar una infección. ¿Ok? Bien. Radiológicamente, en el proceso agudo inespecífico crónico puede haber un aumento de las partes blandas, calcificaciones, erosiones óseas en sacabocados marginales articulares. Marginales significa cuando son en las partes laterales, ya lo hemos visto. Miren, miren esta tremenda destrucción. Todo esto que ven acá alrededor es un tofo. Miren acá, por eso les digo, si esta articulación está afectada, por lo tanto, la que está distal, miren cómo va a alterar directamente su anatomía, su funcionalidad. Totalmente. Entonces, por eso ya que lo convierte ahí en afectación de varias articulaciones. Ya, entonces, cambia totalmente la arquitectura anatómica. Las erosiones son aquellas como marginales, ¿verdad? Cuando son a nivel lateral y hay otras que son centrales. Imágenes así en sacabocado. Miren el otro extremo acá, totalmente destruido. Imágenes en sacabocado, erosiones marginales. Lo mismo, imágenes en sacabocado, erosiones marginales. ¿Listo? Estos son los criterios. Criterios del Colegio Americano de Reumatología. Para el diagnóstico, ¿qué dice acá? El diagnóstico de artritis gotosa aguda puede llevarse si uno o más de los siguientes aspectos están presentes. Si uno o más de los siguientes aspectos está presente. Si uno o más de los siguientes aspectos está presente. ¿Cómo cierra el diagnóstico? Si uno o más de los siguientes aspectos está presente. ¿Cuáles son los dos más importantes? ¿Qué dice? El número 2. Bien. Estos quizás sean los más importantes, pero son los más difíciles a veces de encontrarlos. En una crisis de gota no vas a encontrar tofo. Y al inicio es raro, digamos que no es de rutina que vayan y le hagan el aspirado ahí en la articulación, por el intenso dolor también. ¿Ya? Habitualmente no lo realizan. 6 o más de 12 características clínicas de laboratorio y radiológicas que se mencionan a continuación. ¿Listo? Entonces, tengo 3 criterios. 3 criterios. Si con este encuentro este dato, ya es una gota. Si encuentro este dato, ya es una gota. Pero en el criterio 3, si encuentro 6 características, también es una gota. Valga la aclaración, no, miren, del número 3 son 12. No se vayan a olvidar. De aquí tengo que sacar 6 características. No es una de estas. Lo vuelvo a aclarar. Más de un ataque de artritis aguda, inflamación máxima desarrollada en un solo día, ataque de un compromiso monoarticular, enrojecimiento observado. En otras palabras, te está dando una tetrada de Celsius acá. Dolor, enrojecimiento, monoarticular, inflamación, que sea agudo, reciente, unilateral, de la articulación tarsal, presencia o sospecha de tofo, que pueda haber hiperuricemia, inflamación asimétrica de una articulación observada en las imágenes radiológicas, quistes subcondrales o un cultivo negativo del líquido articular para descartar una artritis séptica. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de diagnosticar una artritis gotosa. Listo. No se vayan a olvidar entonces. En relación al tratamiento son 2 grandes grupos, no farmacológico y farmacológico. Siempre las medidas no farmacológicas son las que tienen que evitar. Aquí que es entonces el consumo del alcohol, bajar de peso, mayor consumo de agua, evitar las carnes rojas,
¿Listo? Y dentro del tratamiento no farmacológico también ejercicios de bajo impacto. Oye, no vas a ir a hacer, ¿qué se llama? Sentadilla, bicicleta, todo lo que te requiera, pues, estímulo o fuerza en los pies y el dolor es ahí en el dedo halo. ¿Listo? El apoyo nutricional hipocalórico y bajo en purinas, y así lo tienen que anotar en las indicaciones: dieta blanda, hipograsa, baja en purina o en ácidos nucleicos o sin carnes rojas. ¿Listo? En ataques agudos, la ingesta de agua debe ser igual o superior a 3 litros. En relación al tratamiento, en la hiperuricemia asintomática son más que todo controlar factores de riesgo, ¿no? La hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad. No está indicado habitualmente el tratamiento. Se puede hacer profilaxis con alopurinol. ¿Qué es lo que busco con el alopurinol? Llevar el ácido úrico a la normalidad. El alopurinol no disminuye el dolor de la articulación. Solamente intenta normalizar el ácido úrico. ¿Listo? Hay tratamientos farmacológicos en las crisis de gotas que sí se utilizan y que deben conocerlo. Y uno de ellos es la colchicina. ¿Cómo se utiliza la colchicina? Ese también es un dilema. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? En las crisis agudas de gota, yo tengo 3 tipos de medicamentos que utilizar. AINES, ¿listo? Segundo, corticoides. Y tercero, colchicina, para disminuir todo el proceso inflamatorio, disminuir la llegada de los leucotrienos, radicales libres, superóxidos, peróxidos, etc. ¿Ya? Bloquea la liberación de factores quimiotácticos de los leucotrienos, radicales libres, etc. Todo esto aquello. La colchicina. Y tiene una forma muy particular de manejarse la colchicina. Listo, vienen en tabletitas de 0.1 miligramos y se tiene que dar una tabletita cada media hora o cada hora. 0,5 miligramos, perdón. 0,5 miligramos. Y puedo llegar hasta 3 miligramos día. 3 miligramos día significa tomar alrededor de 6 comprimidos, ¿no es cierto? Pero eso lo voy a tomar cada hora. Le das la primera hora, le das la segunda hora. ¿Hasta cuándo puedo dar la colchicina? Hasta que ocurran alguna de estas dos cosas: vómitos y segundo, disminución del dolor, aunque hayas administrado antiinflamatorio. La colchicina no disminuye el nivel de ácido úrico, ayuda a disminuir la producción, no se olvide, de los leucotrienos principalmente. Por lo tanto, disminuye la intensidad de la inflamación. ¿Ya? Una vez recién yo saqué al paciente de la crisis de gota, recién puedo dar los normouricemiantes, como el alopurinol. Antes de eso no. Antes se utilizaba la indometacina y era muy bueno, o el naproxeno y era muy bueno. Incluso la indometacina en supositorio se utilizaba antes. Ahora ya no, no hay otras opciones, ¿no? Ahora, un detalle importante, quizás no sea la mejor opción de entrada dar tramadol, aunque sea un buenísimo antiinflamatorio. Su efecto adverso es el vómito y te puede hacer equivocar con el efecto de la colchicina. Lo que querés hacer, en otras palabras, con la colchicina es llevar a la toxicidad del propio medicamento para frenar esas crisis de gota. ¿Ya? Son muy dolorosas, es monoarticular, pero que puede ser algo, en algunos casos, oligoarticular. Poliarticular prácticamente es muy raro, la verdad que no he visto. Se caracteriza por una rápida aparición de dolor intenso, inflamación e intensa sensibilidad con eritema, alcanza lo máximo entre 6 y 12 horas desde que ha sido expuesto a ese factor causal. Vuelvo a decir,
le metiste un churrasco intenso con vino al mediodía y después de las 6, 8 de la noche ya estás iniciando con ese dolor, ¿ya? El objetivo entonces es el alivio del dolor y la discapacidad de forma rápida y segura. Sin tratamiento la crisis se resuelve en unos días o semanas. Por favor, yo no creo que alguien quiera permanecer con dolor sin antiinflamatorio esperando una semana que por sí solo la inflamación la controle tu propio cuerpo. Chilla la persona que tiene una crisis de gota, chilla, llora, llora de intenso dolor. Ok, entonces de primera elección pueden utilizar indometacina como analgésico puro ketorol, pueden utilizar metamizol, pueden utilizar ketoprofeno como antiinflamatorio excelente, ¿ya? Siempre viendo la toxicidad gastrointestinal, cardiovascular y renal, ¿listo? Bueno, la colchicina ya lo comenté. Los corticoides sí se pueden utilizar y hay dos opciones. La primera opción de utilizar viendo al paciente, si no es hipertenso, no es añoso, ¿listo? Si no tiene cataratas, no tiene glaucoma, puedes utilizar un corticoide de depósito, cronocorticoide. Es una alternativa excelente, ¿por qué? Porque te mantiene con su efecto de depósito durante 30 días. 30 días tienes el efecto del cronocorticoide. ¿Listo? Entonces es fantástico siempre y cuando el paciente, vuelva a decir, no sea hipertenso, no tenga glaucoma, no tenga cualquier otra enfermedad que condicione un aumento de la presión intraocular, principalmente esas enfermedades. Si no tiene nada de eso, entonces puedes utilizarlo. Si tuviese aquello, entonces no te queda otra que utilizar la opción de prednisona o prednisolona. ¿Cuál es la diferencia una de otra? Con la prednisona tienes que dar entre 0,5 a 1 miligramo kilo peso y ir bajando su dosis de forma progresiva hasta encontrar de mantenimiento durante unos 10 a 15 días. En cambio, la prednisolona, la ventaja es que no necesitas modificar las dosis con el pasar de los días. 20 miligramos puedes utilizar diario o puedes utilizar 40 miligramos diario. Habitualmente con 20 es suficiente. En cambio, con la prednisona tienes que utilizar hasta 60 miligramos u 80 miligramos de acuerdo al paciente, sumado a la gastrolesividad. Prednisona 0,5 a 1 miligramo que se utiliza. De 0,5 miligramos en la dosis. ¿Eso qué significa? De que si pesas 60 miligramos tenés que darle día. 20 miligramos cada 8 horas. Y cada 3 días o 4 días vas disminuyendo la dosis de a 10 miligramos. De 60, luego a 50, luego bajas 40, luego bajas 20, luego 10 y mantenés 5 miligramos. Con la prednisolona puedes utilizar de 20 a 40 miligramos dependiendo del paciente. Si un paciente de 100 kilos no le va a hacer nada 20 miligramos, ¿no? Si una persona de 60 kilos, suficiente 20, 70, 80, 20 kilos, 20 miligramos. Y lo podés mantener tranquilamente, no necesitas darle mayor cantidad. Otras alternativas más agresivas y que utilizan habitualmente los traumatólogos son corticoide intraarticular. Es muy agresivo, pero sí también es efectivo. ¿Cuál es la diferencia? Es que solo a nivel local es la acción. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno si el compromiso es monoarticular, si es oligoarticular, relativo. ¿Sí? Y los pulsos de metilprednisolona es mucho más agresivo, si es muy recidivante las crisis de gota, ¿ya? Entonces se utiliza la metilprednisolona. Es un tremendo corticoide de depósito que se debe manejar bajo aislamiento, bajo una internación, no se hace en casa, ¿listo? Porque está suprimiendo totalmente tu sistema inmunológico de forma sistémica. Si se recuerdan en el COVID, una de las medidas
salvadora de los procesos inflamatorios fue el uso de la metilprednisolona. ¿Ya? Entonces, no se utiliza de entrada, nunca. Y la gota intercrítica, ¿no es cierto?, donde yo puedo utilizar el opurinol, el Probenecid, se ha visto que ya no tiene tanta utilidad, es preferible no utilizarlo. Lo ideal es mantener niveles de ácido úrico menor a 6.8 para evitar la nefrolitiasis, ingesta de agua mayor a 2 litros por día, alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio o acetazolamida, ¿ya? Esto es importante acá, y acá si no pueden utilizar bicarbonato de sodio, pueden utilizar vitamina C, ¿ya? Es la otra alternativa. O el citrato de potasio también. Cuando ya hay una nefropatía por depósito de cristales de urato monosódico por el exceso de ácido úrico, ya una hidratación más intensa y asociación con furosemida. Mantener un volumen urinario de 2 litros. Eso es muy relativo. ¿Cuánto es el volumen urinario normal de una persona? 0.5 ml kilogramos por hora. ¿Cuánto es la necesidad de líquidos de una persona? ¿Ah? Correcto. No es un valor en ml general que se maneja. Si ustedes escuchan 1,5 litros, 2 litros, 2 litros y medio, pues está mal. Es de 30 a 35 ml kilo peso, la cantidad de líquidos que necesita una persona, que es lo mismo en calorías también. La cantidad de calorías de una persona normal se maneja igual en kilo peso y es de 30 a 35. ¿Listo? Eso es en cuanto a gota, ¿ya? Ahora vamos a hablar del producto final de las enfermedades reumatológicas. ¿Cuál creen que es el producto final? El producto final es la artrosis. ¿No es cierto? Toda persona que tiene un problema articular, lo que tiene que evitar como objetivo en cualquier tipo de tratamiento articular es evitar la secuela articular. Es evitar que haya una disfuncionalidad articular, pérdida de la funcionalidad articular. ¿Listo? Entonces, las artrosis, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que ha cambiado actualmente? He revisado lo último en cuanto al tratamiento y más adelante se los voy a comentar. Miren, el Colegio Americano de Reumatología define la artrosis como un grupo heterogéneo de afecciones que provocan síntomas y signos articulares que están relacionados con, ¿qué dice? Defectos en la integridad del cartílago articular asociado a cambios marginales del hueso subyacente. Le está diciendo que para que haya artrosis tiene que haber dos componentes. Una pérdida del cartílago articular, ¿listo? Y una alteración del hueso subyacente. Cambios marginales del hueso subyacente. Por lo tanto, es como si fuese una almohadillita que te permite, ¿no es cierto?, que no esté en contacto el hueso de abajo con el de arriba y puedas ejercer un rango de movimiento habitual. Cuando se pierde esa almohadillita, entonces se van a rozar ambos huesos. Y cuando se rozan, se va a desgastar. Y van a haber cambios marginales en el hueso en las partes laterales. Y no solamente esos cambios marginales en el hueso pueden ser geodas, pueden ser erosiones marginales como tal, o pueden ser lo más común que se observan los picos de gallo, que son los osteofitos. ¿Ya? Entonces, miren, grupo heterogéneo de afecciones que van a provocar, dice. Está hablando de algo que va a llevar a que se ocasione una pérdida de ese cartílago articular con afectación final del hueso. Por lo tanto, habitualmente la artrosis es rara que sea primaria, perdón, lo más común es que sea secundaria y habitualmente muy poco es que sea primaria. Hay artrosis primaria y secundaria. Primaria significa que ya venís con ese defecto del cartílago articular. Secundaria es de que alguna enfermedad te ocasionó
ese defecto en el cartílago articular de forma secundaria. Por ejemplo, la obesidad secundaria. Nadie nace, ¿no es cierto?, obeso. Los bebés que nacen con 4.5 kilos son obesos. ¿Ah? Son macrosómicos. ¿El hecho de ser macrosómico es obeso? No se puede decir en los bebés que hay obesidad o no. ¿Listo? No se puede decir eso. Entonces, miren, la artrosis vendría a ser una enfermedad articular degenerativa que se caracteriza, por un deterioro progresivo del cartílago acompañado de alteraciones sinoviales del hueso subcondral. Se trata entonces de un grupo heterogéneo de patología con etiología y pronóstico, pero con manifestaciones clínicas, anatomopatológicas, radiológicas comunes. Significa que independiente de cuál sea la causa que lo produjo, se van a encontrar las mismas características propias de una artrosis. Puede afectar cualquier tipo de articulación, incluidas las vertebrales, y también tiene otros nombres. Habitualmente, ¿qué es lo que dicen los pacientes? No todos dicen estoy con artrosis. Estoy con reumatismo. Al reumatismo se le denomina osteoartrosis, osteoartritis o artrosis. Cualquiera de sus denominativos hace alusión a aquello. Ahora, hay lugares específicos de articulaciones que tienen un nombre muy particular. Por ejemplo, si tengo una artrosis en la rodilla, ¿qué se llama? Ya, pues no me decir que... Llevan traumato ustedes, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Patelar. ¿Llevan traumato? ¿Hay traumatología en el pensum? ¿Ya llevaron? No puede ser. ¿Llevan este tema, el traumato? ¿Artrosis? ¿Ah? No la puedo creer. Pero bueno. Gonartrosis. Por nada más, así les voy a poner en su examen. Paciente que se presenta con una gonartrosis izquierda, le voy a decir, para ver qué van a decir. Entonces, existe constancia de cambios artrósicos en huesos fósiles desde los reptiles cretáceos hasta los hombres del paleolítico, o sea, desde la antigüedad, es que ya se había detectado esto. Es una de las patologías articulares más prevalentes, aumenta con la edad, es rara en la forma primaria antes de los 40 años, como les dije, es más frecuente y severa en mujeres en rodillas y manos, y más frecuente y severa en hombres la artrosis de la columna vertebral. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Rodillas y manos en mujeres y en varones la columna. Por el tipo de actividad que realizan. La mujer hace más actividad manual. El hombre van y lo meten ustedes al abasto, ¿no es cierto? Se llevan, ¿no es cierto?, las bolsas de cementos, o si no están llevando quintales de papas todito, ¿no?, a la espalda, ¿no? Por eso es que es más frecuente en ellos. Prevalencia radiológica 80% en columna cervical en sujetos mayores de 75 años. Y acá un estudio que se hizo en España, en mayores de 20 años, prevalencia del 10.2% en la rodilla, 6.2% en las manos, con un pico en la década de los 70-79, con prevalencia 33% en la rodilla y 23% en las manos. Esto es importante. Factores no modificables y modificables. No modificables genéticos. Ya viniste así, entonces ahí está la la artrosis primaria. Sexo predomina en mujeres. Raza, los que tienen grupo O, raza, los que tienen más osteoartrosis en las rodillas, en los afroamericanos, ¿ya? Y la edad a partir de los 45 años. Esos son factores de riesgo que no podés modificar, ni la raza, ni el sexo, ni la edad, ni factores genéticos. Pero sí factores modificables, la obesidad, que va directamente a impactar en las articulaciones de las rodillas. Está totalmente eso demostrado. Traumatismos previos, alteraciones de la alineación articular. Por ahí he visto algunos estudiantes que caminan así. Así. Como cansaditos, así. En vez de ir más recto, bote pecho.
hombros para atrás, ¿no? Entonces una pérdida de lineamiento articular. Actividad laboral, los agricultores, los martilleros, mecánicos, deportes de competición. Ejemplo. Está facilito aquí en el levantamiento de pesa. Tremenda carga que le metes a la articulación. Métete sentadilla, por ejemplo, hacer con la barra directamente. No solamente a la espalda, sino también las rodillas y los tobillos le metes tanto impacto. Fuerza debilitada del cuádriceps, densidad mineral ósea elevada, la menopausia, el tabaquismo. La dieta escasa en vitamina C y vitamina D triplica el riesgo. Entonces, miren, es desconocida la causa, ¿ya? Cuando no se conoce la causa, es primaria. Diversas enfermedades que pueden ocasionarlo, causa secundaria. Fisiopatológicamente incluye factores genéticos, metabólicos, locales. Y dentro de los genéticos, miren, hay más de 37 mutaciones que están localizadas en el gen COL2A1, que es codificador del colágeno tipo 2, que predispone a las artrosis prematuras. Bueno, hay varios testimonios igual sobre las artrosis en personas jóvenes. A esto me refería con las artrosis primarias, de acuerdo a la etiología primaria y secundaria. Las primarias pueden ser generalizadas y localizadas. Chicos, un error común que cometen. No hagan esto. Hay algunos que son muy nerviosos hasta que suene. No es cierto, después lo están estirando y otra vez vuelve, ¿no? A lo mismo. Lo están gastando. Están gastando la articulación cada vez que hacen eso. ¿Sí? Artrosis secundaria, causa metabólica, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, acromegalia, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, la diabetes, artropatías por microcristal, enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, que es la condrocalcinosis, o de hidroxiapatita o gota. Acá como secuelas de una artritis reumatoidea, espondiloartropatía, artritis infecciosa, las artritis seronegativas, la enfermedad de Behçet, las neuroartropatías, las hiperlaxitudes ligamentarias como la enfermedad de Ehlers-Danlos. Son ellos que se vuelcan, ¿no es cierto? Y sus manos y sus piernas lo pasan por todos lados, como corbatas se vuelven. Traumatismos articulares con fracturas osteocondrales, etcétera. ¿Listo? Las meniscopatías, osteocondritis, etcétera. Manifestaciones clínicas cardinales: dolor, limitación funcional, crepitaciones y tumefacción o derrame sinovial. Crepitación. Lo más común en la rodilla, agarra, el paciente está recostado y la rótula la mueves de un lado para el otro. Y suena incómodo cuando escuchas el sonidito. Una crepitación. Está gastada esa rodilla. ¿Han escuchado alguna vez? ¿No? Bien, acá puede haber tumefacción o derrame sinovial. Pero la pregunta es, ¿hay inflamación? ¿Hay la tetrada de Celsius? La artrosis es una causa mecánica. La artritis reumatoidea es inflamatoria. ¿Me entienden? Entonces, por lo tanto, no voy a encontrar tetrada de Celsius en una artrosis. Grábense eso. Pregunta de examen. Las articulaciones más afectadas: rodillas, manos, y de las manos las interfalangicas proximales, distales, trapecio, metacarpianas, cadera, articulación de raquis, metatarsofalángicas de pie. Expresión clínica variable dependiendo de la articulación que se afecta y el momento, curso lento y progresivo. Síntomas: dolor crónico, características mecánicas. Y si es mecánica, entonces va a empeorar cuando está en actividad, porque va a rozar con la articulación, con el otro hueso, mientras que estás en reposo y calma el dolor. Ocurre lo contrario con la artritis reumatoidea, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? En reposo empeora y en actividad mejora el fenómeno ICE, el fenómeno hielo que les comenté. Ahora hay un detalle acá.
aquí puede haber evidentemente rigidez articular y limitación funcional. En relación a la rigidez de una artritis reumatoidea, ¿cuál es la diferencia? El tiempo. En la artritis reumatoidea es un marcador de actividad que sobrepasa más allá de los 60 minutos, más allá de una hora. En los pacientes con artrosis, la rigidez articular que suele ser matutina es menos. Es menos. Cuando ya es muy crónico, entonces en fases muy avanzadas, el dolor se hace de reposo y nocturno y no solamente ya de día. ¿Verdad? El tiempo. En la artritis reumatoidea es un marcador de actividad, la rigidez matutina y supera los 60 minutos, o sea, una hora. En cambio, en ellos es menos. La rigidez estamos hablando, que amanezca dura la articulación. ¿Ya? En la exploración física, ¿qué es lo que van a ver? Engrosamiento difuso de la articulación, disminución del rango o amplitud articular, alteración de la alineación articular y las crepitaciones que son totalmente audibles. ¿Ya? Signo indicativo diferencial de una artrosis, los chasquidos articulares. No se olviden eso. ¿Ya? Es muy característico. Entonces las complicaciones dependen también de la localización. En la rodilla hay cuerpos libres intraarticulares, meniscopatía, quiste popliteo de Baker, ¿ya? Columna cervical puede haber una artrosis fusiforme, etc. En el diagnóstico, la anamnesis, exploración física y radiología son habitualmente suficientes para el diagnóstico. O sea, no es necesario pedir estudios muy particulares para decir que un paciente tiene una artrosis. Es suficiente la anamnesis y un estudio radiológico como tal. ¿Ya? Miren, entonces no existe pruebas de laboratorio específicas, todas pueden ser normales. Esa es otra pregunta igual. Si no hay inflamación, entonces, por lo tanto, si pido reactantes de fase aguda, va a estar normal, ¿cierto? Entonces, en la artrosis secundaria, pues voy a pedir laboratorios buscando la causa secundaria que lo haya podido producir. Esto es lo que tienen que memorizarse en las radiografías cuando vean. Pinzamiento del espacio articular. ¿Qué significa el pinzamiento? Puede ser lateral o marginal o central. Lateral, central, lateral, central. Pinzamiento significa que ya no hay un espacio, que están cerca los dos. ¿Ya? Osteofitos marginales a los lados. Pico de gallo. ¿Listo? Las esclerosis del hueso subcondral. Las esclerosis son aquello que ustedes lo van a ver, la articulación blanca. Blanca el extremo. Todo el borde blanco, bien blanco. Eso es la esclerosis. Y eso se da por el roce de la articulación. Lo desgasta y se ve bien blanco. Vamos a ver enseguida imágenes. Y las geodas están debajo del hueso subcondral como si fuesen unas bolitas. ¿Listo? Entonces miren, así se ven los osteofitos, ¿no es cierto? Los piquitos de gallo. Estos son los osteofitos. Y si miramos acá en otra, se traducirían de esta manera. Los osteofitos. En relación al grado, entonces, esto es importante para definir, por ejemplo, la colocación de una prótesis y el tratamiento y las opciones de tratamiento. A ver, ¿por qué se da antiinflamatorio si no es un proceso inflamatorio? Simplemente por el dolor. ¿Y por qué no hay necesitan? Puedes darle analgésico sumado antiinflamatorio. Puedes utilizar un simple ketorol, puedes utilizar meloxicam. ¿Ya? Ahora, la gran pregunta que siempre hacen, ¿puedo utilizar cartílago de tiburón? ¿Puedo utilizar ácido hialurónico? ¿Puedo utilizar condroitín, glucosamín, glucano, etcétera, para regenerar el cartílago articular? Estoy en un grado 1, un grado 2, ¿puedo utilizar y revertir aquello? Es la pregunta. ¿Será que se revierte un grado 2 a un grado 1 y de un grado 1 dejar de tener artrosis? No existe esa situación. ¿Ya? El grado 1, mire, hay un
dudoso pinzamiento del espacio articular y posibles osteofitos. El grado 2 hay ya osteofitos y hay una disminución del espacio articular. El grado 3 hay osteofito moderado, hay pinzamiento definido y además hay esclerosis subcondral y probable deslizamiento articular. Y el grado 4 ya no se mueve. Esa articulación está totalmente pinzada, hay osteofitos notorios, importante pinzamiento articular, esclerosis subcondral y deformidad de los extremos óseos. En el grado 4 habitualmente es donde ya se indica la prótesis de cadera. En el grado 3 podrías hacerlo para evitar de que siga habiendo mayor esclerosis y daño y pérdida de la arquitectura de esa articulación, tomando en cuenta que puede ser habitualmente la cadera la que más suele utilizarse en la prótesis. Por ejemplo, en las artrosis de mano hay algunos criterios muy particulares: dolor en la mano y rigidez durante la mayor parte de los días del mes previo, engrosamiento de las estructuras óseas, tumefacción, engrosamiento, deformidades óseas. Bueno, no vamos a ver mucho a detalle de esos temas, pero sí los signos que quiero mostrarles. Miren acá. Todo esto que lo ven bien blanco en la articulación, comparen con los otros. Miren, acá no está, pero aquí súper blanco. Eso se llama esclerosis. Aquí ya hay un pinzamiento, está chocando una articulación, un hueso con el otro, de la misma forma. Y estos redonditos que ven aquí adentro, esos son las geodas. Y acá estos piquitos que están viendo son los osteofitos. ¿Se ven, no? Bien. Esto es de la artrosis de rodilla. Criterios igual: dolor en la rodilla la mayor parte de los días del mes previo, crepitaciones, rigidez matutina menos de 30 minutos, edad mayor a 38 años y engrosamiento de estructuras óseas. Miren qué hermosura. Sí se ve bien. A ver acá. Aquí hay un pinzamiento que es más marginal, ¿no es cierto? Es de un solo lado, el otro lado está conservado, ¿ya? Aquí está comenzando a haber osteofitos, ¿listo? Y acá esto pueden ser las geodas, ¿listo? Geodas subcondrales y la esclerosis que deberías, aquí hay un poquito de esclerosis subcondral. En esta de acá se ve mucho mejor. Miren acá, todo esto es la esclerosis. Esto que se observa bien blanco. Aquí están los osteofitos. Acá es si hablamos del grado de artrosis, este es un grado 4. Está totalmente la articulación pinzada de un extremo al otro extremo. Ni siquiera es marginal, sino también central. ¿Listo? De cadera lo vamos a pasar. Igual miren acá. Hay una pérdida, ¿no es cierto?, de la relación articular. Hay una esclerosis, nuevamente volvemos a lo mismo. Hay un pinzamiento, en este caso que es más marginal de ambos extremos. Este vendría a ser entre un grado 3 camino a un grado 4. Aquí lo mismo. Hay una esclerosis, como están viendo acá, una esclerosis subcondral con un pinzamiento marginal. En relación al tratamiento, debe ser individualizado, adaptado a cada localización y se debe instalar lo más precoz posible. Hay tratamiento no farmacológico y farmacológico. No farmacológico de la educación del paciente, autoayuda por la incapacidad y la limitación. Voy a caminar y me va a doler, prefiero no ir, y se aísla y se queda en su casa. Esa es habitualmente la rutina que ellos hacen. Tienen que perder peso, movilidades térmicas les ayuda parcialmente, el ejercicio para evitar sobre todo una rigidez y una pérdida de la estructura ligamentaria, ¿no es cierto? Comienzan a tener es un carácter aditivo lo que van teniendo, donde cada articulación, si yo la dejo de utilizar, se va volviendo más rígida y voy haciendo que el paciente se vaya quedando de una silla de ruedas, posteriormente en la cama, y es lo que debo evitar. Por eso los ejercicios de articulaciones, principalmente aeróbicos, ¿listo?, de baja resistencia, que se deben utilizar. Ortesis. ¿Qué es ortesis? Dispositivos externos que se colocan para una articulación, evitar que esté en movimiento continuo. Por ejemplo, una especie de cabestrillo puede ser un tipo de ortesis. Los inmovilizadores externos
son ortesis. Cambio en los estilos de vida, estimulación nerviosa, magnetoterapia, hasta por ahí. Farmacológico, capsaicina. Hay capsaicina como analgésico, paracetamol, AINE, tramadol, acá sí se utiliza. ¿Cuál es el gran tema en los pacientes con artrosis? Que son AINES dependientes. Tenés que ir al mercado, tenés que ir a cualquier lugar, vas a alzar alguna cosa, vas a ir empeorando la articulación a medida que vas caminando y les va doliendo y toman antiinflamatorio. Y si sos más de 50 años y no venís con otra enfermedad como hipertensión arterial, imagínate. Pero si venís con hipertensión arterial y tenés AINE, los AINE, riesgo cardiovascular y aumento también de la presión arterial. Y a eso le sumamos la gastrolesividad continua. Y esos pacientes llegan así. Llegan hipertensos, con alto requerimiento de AINE y con hemorragia digestiva alta. O sea, vienen con toda una bomba. ¿Se dan cuenta? Intraarticular corticoides. Y mucho ojo, tiene que ser muy intenso el dolor para que coloques el corticoide y no de forma rutinaria, porque puede producir calcificación con el tiempo y empeorar y llevarlo a un empeoramiento de su artrosis. No es de rutina. Es solo si es muy intenso. ¿Ya? Derivados del ácido hialurónico, ¿se utilizan? No se utilizan. ¿Ah? No hay evidencia, dice, ¿no? Veamos si no hay evidencia. La EULAR, por ejemplo, que es la European League Against de Reumatismo, propone el siguiente esquema terapéutico. Educación sanitaria, evitar microtraumatismos, sencillos ejercicios, tratamiento del dolor con AINE. Seguimos hablando de lo mismo, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando en relación al tratamiento farmacológico AINE y capsaicina. ¿Listo? Inmovilización con férula, lo que habíamos dicho hace un momento en la ortesis. Terapias ocupacionales con acondicionamiento. ¿Para qué? Para preservar la funcionalidad. Eliminar el dolor y frenar la progresión de la enfermedad. ¿Listo? Eso es lo que proponen las guías. Ahora, el manejo óptimo de la artrosis requiere combinación de medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y en todo esto te sigue hablando de lo mismo, de los AINE, de la capsaicina, de los analgésicos y las prótesis en los grados 3 o 4 cuando está indicada. ¿Ya? Resulta de que se publicó una revisión sobre los condroprotectores y son los famosos CISADOA. No sé si han escuchado. Son unos lineamientos de tratamiento, ¿ya? Articulares, agudos, ¿listo? En el manejo de la artrosis. Eso significa, ¿ya? Y son realizados por médicos del Centro de Salud de Al-Gemesi y Al-Muzaffar. Seleccionaron 7 revisiones sistemáticas, 4 metaanálisis, 4 ensayos clínicos aleatorizados, 6 guías prácticas clínicas, un montón. ¿Y qué llegaron a la conclusión de todo esto? Que el ácido hialurónico tiene una eficacia comparable con el uso del corticoide intraarticular. Significa que es relativo, que no es totalmente conclusivo de que me vaya a ayudar verdaderamente a largo plazo. En los casos leves es temporal y no de largo tiempo. O sea, va a haber hasta un periodo de tiempo en el que hasta ahí llegó su efecto. El que tiene artrosis lo va a tener el resto de su vida. Te va a servir 3, 6 meses, pero más allá de ese tiempo ya no va a tener mayor beneficio. Por eso dice beneficio limitado con escasa relevancia clínica, peor en los casos graves. El condroitin sulfato y el glucosaminoglucano no está indicado en ninguna fase evolutiva, sin evidencia como modificador de la enfermedad, pero sí la diacereína, ausencia de efectos sintomáticos y estructurales tras un año de tratamiento, no mencionada en las guías de práctica clínica, efectos gastrointestinales, diarrea, etc. Acá les traigo otro estudio donde está, cuál me interesa, este. Este es el último 2025. Lo puse aquí al final por si alguien quiere sacarlo de acá. De este año recién salió en febrero esta última publicación referente al uso de los CISADOAs
para ver si algo modificó, para ver si se sigue o se puede utilizar. Y los resultados de este estudio confirmaron que todos estos glucosaminoglucanos, condroitin sulfato, etcétera, ¿ya? Mejoran el dolor y la función en la osteoartritis de rodilla y no son inferiores a los fármacos para el tratamiento de estas afecciones durante un periodo de 6 a 12 meses. O sea, ese es el tiempo que vas a poder tener un efecto relativo con estos medicamentos. Antes te decían los estudios que no había ninguna demostración. Luego te dijeron que en casos leves y por un periodo corto, 3 a 6 meses. Ahora te están diciendo hasta 12 meses, 6 a 12 meses. Y estos hallazgos ya respaldan su uso como opciones de tratamiento viables para la osteoartritis de rodilla en la práctica clínica. Acá está el artículo por si lo quieren revisar. Listo. Entonces, hay mucho medicamento que se comercializa con colágeno, ácido hialurónico. El ácido hialurónico sí es el equivalente, ¿no es cierto?, al corticoide intraarticular, pero no revierte. Si alguien tiene factor de riesgo para la artrosis y quiere tomar ácido hialurónico, sí puede hacerlo. No tiene todavía la artrosis, ¿ya? Sí puedes hacerlo. Pero una vez ya tiene la artrosis como tal, ni el ácido hialurónico ni el colágeno de forma crónica lo vas a poder utilizar. ¿Ok? Este es un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado. Y cuando hablamos de multicéntrico, significa que fueron en grandes centros que se utilizaron sin fines de lucro, con grado de evidencia 1A. Por eso les dejo acá la referencia por si alguien quiere revisarlo. Muy bien, terminamos, jóvenes. Acá tengo otras referencias. Es muy variable, al igual que el diabético, como el renal crónico. El diabético que puede complicar con nefropatía diabética, la historia natural te dice que de 15 a 20 años, pero hay muchos que desde el diagnóstico en 3 a 5 años ya están en diálisis. Es muy variable, depende de tu estilo de vida que puedas cambiar o modificar para evitar llegar a un grado 4. ¿Listo? El dedo hallux del pie es el lugar más frecuente. Puede haber en el codo y puede haber en la rodilla, que son los lugares no tan comunes. Dedo hallux del pie, no te olvides que es el lugar donde más está apretado, donde está sometiéndolo a traumatismo, golpes, caminadas y todo. Dedo hallux del pie. ¿Sí? Si alguien por ahí tiene en hombro monoarticular, duden que sea como primera causa la gota. ¿Ya? Bien, jóvenes, hoy es jueves, el día lunes, lupus, y el siguiente jueves, ¿qué tema nos falta? Antifosfolipídico y vasculitis, más dije que le iba a dar. ¿Sí? Próximo jueves esos dos temas hasta que terminemos. Próximo jueves acabamos todo. Dios los bendiga. Cuídense.